Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de la resolución nativa del juego, algunos ajustecitos de la sección Window de Project Settings, que yo en el parcial les pasé las indicaciones. Vamos a verlo un poquito más en detalle y cómo funcionan. Lo importante a entender es que nosotros en 2D, cuando trabajamos en 2D, vamos a tener lo que es la resolución nativa del juego y lo que es la resolución de rendering, ¿sí? La resolución del monitor de la persona que está jugando. ¿Sí? Entonces, si yo digo que algo esté, por ejemplo, acá mi resolución nativa es de 1024 por 600. Entonces, si yo acomodo cualquier personaje o lo que sea en cualquier personaje que esté en 2D, ¿no? En 1024 por 600, como ven, va a estar, ¿sí?, en la esquina inferior derecha. ¿Sí? Si yo después esto se renderea en 4K, no importa, va a seguir estando ahí porque cuando se haga el escalado se va a tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces ustedes, para la lógica del juego, siempre van a tener en cuenta la resolución nativa. ¿Sí? No importa después si el juego corre en 2K, 4K, en Full HD o en 320 x 240. ¿Sí? No importa. Ustedes van a tener en cuenta la resolución nativa porque el renderer 2D o el motor de 2D funciona todo en píxeles. No así lo que es 3D. En 3D, ¿sí?, van a tener unidades. ¿Sí? En cualquier motor, en general, cualquier motor en 3D van a tener unidades. ¿Sí? En este caso, en la grilla está dividida cada una unidad. Entonces, tengo acá un cubito, ¿sí?, de 1 por 1 por 1. Y como ven, tiene el mismo tamaño que los cuadraditos de la grilla. ¿Sí? Entonces, eso es en 3D. En 2D vamos a tener píxeles. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre tenemos que setear una resolución nativa y siempre va a ser eso lo que usemos como referencia a la hora de decir la velocidad va a estar en píxeles, la posición va a estar en píxeles, todo va a estar en píxeles. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, fíjense que con esa resolución, para lo que era la resolución del arte, entre comillas arte, nos queda bastante chico. Este arte estaba pensado para una resolución nativa 1920 x 1080. Lo primero que vamos a hacer es setear, ¿sí?, en Project Settings, setear, vamos a buscar Display Window y elegir 1920 por 1080. ¿Sí? Esa es la resolución nativa. Si se fijan ahora, no sé si en la grabación con la compresión y todo se va a llegar a notar, esperen que apago el fondo, ahí se ve, ¿sí?, el cuadradito llega justo a lo que era la ref. ¿Sí? Yo la ref la dejé para centrarla fácil. Lo que hice es, acá en Offset, destildar la opción Center, ¿sí?, que básicamente lo que hace es que el pivot lo pone arriba a la izquierda y después le puse de posición 0, 0. ¿Sí? Entonces ahí fácil lo dejo centrado contra el costado. ¿Sí? Bien, y ahí vemos que encaja bien. Ahora, así como está, el problema que yo tengo es que, además que en esta pantalla no me entra, el problema que tengo es que no estaría haciendo eso de ajustarse a la resolución. ¿Sí? Es como que tengo la ventana más chica, veo menos. No es lo que me gustaría que pase. Sí, por ahí hay algún juego donde sí quiero que por ahí que pase esto, que más ventana, más juego, no sé, un juego de estrategia o algo donde quiero que a más resolución se vea más. Pero en general yo quiero que se vea lo mismo, ¿sí?, que se escale a distintos aspect ratios, ¿sí?, que no importa si tengo el monitor cuadrado, si es ultra wide, que se vea el juego siempre bien. Entonces, para eso hay distintas formas de escalado. Volvemos a Project Setting, Window, y fíjense que acá en Stretch tenemos primero el modo de escalado. Por ahora está desactivado. ¿Sí? Desactivado, lo que significa es que no va a hacer absolutamente nada. Y hay dos opciones, 2D y Viewport. Ahora vamos a ver qué hace cada una de esas. Por ahora voy a elegir 2D. Y acá nos dice qué hace cuando el aspect
no encaja. Por ahora dice que lo ignore. Vamos a ver qué pasa con ese seteo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el juego se ajusta para que se vea siempre lo mismo. ¿Sí? Lo único que es un poco molesto es que si yo tengo un monitor ultra wide lo voy a ver todo estirado. Si tengo un 4.3 lo voy a ver todo aplastado, ¿no? No es la idea. Eso porque está seteado en modo ignorar. Ignora. Segunda opción, keep. Vamos a ver qué hace con keep. Voy a acomodar este soldadito por acá y este por acá para que lo podamos ver más claramente. Entonces, ahora van a ver que con keep fíjense que con keep, si yo tengo el juego siempre mantiene el aspect. Entonces, si yo tengo un ultra wide, voy a tener barras negras a los costados, pero el juego lo veo bien. Si tengo un 4.3, voy a tener barras arriba y abajo, pero el juego lo veo bien, ¿sí? O sea, siempre el juego se va bien, se va a ver bien. Ese es el modo más simple para el caso de la Shooting Gallery, es el que vamos a usar. ¿Sí? Muchos juegos publicados usan este modo. Incluso a veces se le ponen algún tipo de decorado en las barras. Se puede también en Godot decorar las barras negras para que no sean barras negras. Yo les recomiendo en general, si el juego lo van a hacer así, que no le pongan decorado a las barras. Porque ahora, por ejemplo, salió el Hades y tiene un decorado hermoso, pero distrae un montón. Más que nada, un juego donde hay que estar, de juegos de acción que hay que estar enfocado en lo que está pasando. Si le van a poner algún decorado, que sea una texturita sobria, como para que no sea el negro pleno, pero que nada que distraiga, porque el foco se supone que tiene que ser el juego. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué otros modos hay? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no quiero barras negras? Bueno, tengo una opción que es Keep Width. Keep Width me va a mantener el ancho del juego. Entonces, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un monitor muy ancho, ahí me mete barras negras. Ahora, si fuera algo más tirando a 4.3, lo que va a hacer es mostrar, agrandar, digamos, lo que muestra la cámara. ¿Sí? Fíjense que ahora está mostrando más del juego. En estos casos tengo que fijarme, ¿sí? Quizás tendría que agregar una cámara para que esto quede siempre centrado y además fijarme de tener sobrante de fondo, abajo y arriba y que no esté pasando nada, digamos, que no quiera que pase fuera de pantalla. Eso también pasa, hay muchos juegos comerciales que hicieron la adaptación después a 16.9, que habían salido hace mucho en 4.3 y por dar un ejemplo, en el... no me acuerdo, el juego de los arqueritos, un party game multiplayer con arqueritos, que no me puedo acordar el nombre ahora. En fin, se llega a ver todos los elementos de UI como se esconden en los costados de la pantalla. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, traten de que todo sea limpio. Si tienen cosas de UI que salen de pantalla, las pueden transparentar para que desaparezcan completamente, ¿sí? Siempre traten de pensar a futuro. O sea que en este caso, por ejemplo, este fondo no nos serviría porque no está pensado para otras resoluciones y por eso acá no nos queda otra que usar Keep. Si fuera un juego donde por ahí el fondo es algo más procedural o donde lo pueden tener en cuenta que sea más grande, bueno, pueden llegar a hacer que la pantalla sea grande. O si no, por ahí le hacen como un fundido más a negro o algo un poco más trabajado, ¿no? Pero lo importante es que, digamos, se está viendo más del juego. Lo mismo, sí, podría, por ejemplo, en un juego donde tienen tilemaps, se va a ver más del mapa y listo, no se rompe nada. ¿Sí? En este caso, como es un fondo fijo, sí se rompe. Si ponen keep height, es lo mismo, pero al revés.
nos va a mantener siempre el ancho del juego, es decir, fíjense que se escala para no romper el aspect, pero si yo tengo un monitor más ancho, voy a empezar a ver más hacia los costados, ¿sí? En este caso, como no hay cámara seteada, fíjense que siempre se agranda para la derecha, ¿sí? Si yo tuviera un nodo de cámara, ¿sí? Agregué un camera 2D, lo pongo current y lo voy a centrar. Entonces en este caso es, dije 1920 sobre 2, 1080 sobre 2, o sea, en el medio, sí, porque la cámara tiene el pivot en el medio. Fíjense ahí. Sí, ahora como va a respetar la cámara, si yo tengo una pantalla muy ancha, sí, siempre lo hace desde el medio. Y de vuelta, ahí lo que vamos a tener en cuenta es, tiene que haber sobrante de fondo o de lo que sea a los costados. Y hay que tener cuidado con no haber escondido nada que el jugador no tenga que ver a los costados. ¿Sí? Muchas veces las cosas se sacan fuera de pantalla y se quedan ahí escondidas y no están desactivadas ni apagadas ni nada. Entonces, si ustedes lo tienen así, se va a notar el truco. Bien, esas serían esas dos opciones. Después tenemos, por último, Expand. Expand si lo ven, es básicamente los dos combinados, ¿sí? Va a tratar de mantener el aspect y cuando no llegue, lo que va a hacer es mostrar más nivel. O sea, si la pantalla es demasiado alta, va a mostrar más nivel arriba y abajo. Si la pantalla es demasiado ancha, va a mostrar más nivel a los costados, ¿sí? Pero lo primero que hace es tratar de escalarlo uniformemente a ver si llega al ancho o al alto, lo primero que llega. ¿Sí? En este caso escaló, llegó a cumplir el ancho, le sobraba, entonces mostró más para arriba y para abajo. En este caso llegó a cumplir el alto primero y le sobraba hacia los costados, bueno, mostró más hacia los costados. ¿Sí? Esos son los modos de escalado que hay. En el caso nuestro, como les decía, vamos a usar keep con las barritas. Fíjense una cosa interesante. Si se acuerdan, cuando agregamos el score, en layout le pusimos top left. Entonces, fíjense que el score, a diferencia del resto del juego, la UI no se está escalando. ¿Sí? La UI se mantiene, le dijimos top left, se mantiene siempre en el top left, ¿sí? Y no se está escalando. ¿Sí? Por eso decía que la UI es como un layer aparte. ¿Sí? La UI va a ser en relación a la pantalla, ¿sí? Tiene coordenadas aparte, siempre en relación al tamaño real de la pantalla. ¿Sí? En cambio, todos los nodos de 2D usan esa resolución nativa de la que hablamos. ¿Sí? Esa es la diferencia principal. Entonces, fíjense cómo el score se va más o menos a mantener en el top left. ¿Sí? Si yo le pongo top right, por más que lo lleve hasta acá, ¿sí? Ahí parece que está a la izquierda, pero yo le puse top right. Entonces, cuando se haga el escalado, ¿sí? El cálculo va a ser siempre desde la derecha. ¿Sí? Entonces fíjense cómo mantiene siempre la distancia respecto a la derecha, ¿sí? Pero no de este lado, ¿sí? Porque está alineado a la derecha, ¿sí? Entonces fíjense cómo parecía que estaba, acá parece que está todo perfecto, pero cuando empiezo a ampliar se rompe bastante feo la posición, ¿sí? Yo lo quería que siempre se mantenga hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces para eso son estos alineamientos, ¿sí? Si le pongo center top, siempre va a usar esto como referencia, ¿sí? Entonces por más que yo después lo corra del lugar, cuando se escale el juego siempre se va a mantener centrado. Y siempre se va a mantener, o sea, siempre va a tomar el centro superior como referencia de posición. Va a decir, ok, esto está, no sé, 400 píxeles hacia abajo del centro superior, ¿sí? O 400 píxeles hacia abajo y 100 hacia la derecha del centro superior. Siempre va a tomar esa ancla como referencia
escala. Bien, y después otra cosa. Tenemos, yo les decía, primero que nada, fíjense que hay una opción de testeo que dice Test Width y Test Height. Eso es para que cuando ustedes presionan F6 o F5 directamente arranque con ese tamaño. En mi caso, en este monitor no da para 1920 x 1080, entonces voy a poner no sé, 1920. No, por como medio. 1920 por, no sé, 0,75 y 1080 por 0,75. Si pueden escribir cuentas acá adentro para no tener que hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces voy a poner ahí al 75% de tamaño. Fíjense que cuando le doy F6 ya automáticamente usa ese tamaño de testeo. ¿Sí? Pero la resolución nativa sigue siendo lo mismo. Lo único que hizo es lo mismo que si yo hubiera acomodado la ventana a mano a ese tamaño. ¿Sí? La resolución nativa sigue siendo la misma. Bien. Por último, en este seteo, les decía que hay modos de y un modo viewport. La diferencia principal es el 2D primero va a escalar todo por separado y lo va a renderear en el tamaño de nuestra pantalla. O sea, si nosotros tenemos 1920 x 1080, digamos, va a escalar todo para que quede bien y lo va a renderear. Entonces, si yo tengo arte en muy buena resolución, tenía el arte en 4K, por más que la resolución, por más que el juego esté en 1920 x 1080 como resolución nativa, si yo tenía por ahí los sprites achicados porque estaban en súper alta calidad, cuando se escale se va a ver bien. La otra opción es Viewport. Viewport lo que va a hacer es, primero va a renderear el juego en la resolución nativa, o sea, va a renderear la pantalla completa del juego con todos los elementos en la resolución nativa, y después la va a escalar o la va a achicar al tamaño real de la ventana. Entonces, en nuestro caso, va a renderear esto siempre en 1920 x 1080 y después lo va a achicar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un juego con poca resolución y lo agrando mucho, se va a notar. Y si tengo un juego con mucha resolución y lo van a ver en una pantalla chica, el problema es que igual está rendereando en 1920 x 1080. Entonces, normalmente ustedes no van a querer usar el modo viewport, ¿sí? Porque una pantalla más chica le va a sacar resolución innecesariamente. Sí, ahora, ¿cuándo puedo querer usar el modo viewport? En el caso, por ejemplo, de juegos tipo pixel art, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos este juego, pixel art, y voy a tener una resolución nativa, vamos a machearla con este mockup, 291 x 174. Entonces, 291 x 174, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Estoy en modo 2D, le voy a dejar en este caso keep. Entonces yo tengo ahí el juego, ¿sí? En su resolución nativa, está re chiquitito. Bueno, lo voy a agrandar. ¿Sí? Entonces, primero tengo el problema de que se me blurea todo. ¿Sí? Era un juego pixel art y no quiero que se bluree. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer para evitar eso es ponerlo, y además estoy rendereando, o sea, estoy rendereando en mi caso en 1920 x 1080 un juego que era de 291 x 174, o sea, estoy rendereando en mucha más resolución innecesariamente si se va a ver todo un borrón. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es directamente setear el juego en modo viewport, y ahí en este caso, fíjense que si yo agrando, simplemente escala el juego ya rendereado. Entonces, todo, digamos, esto acá se ve pixelado feo, pero se supone que tendría que ser un arte lindo en pixel art. La idea es que se agranden los píxeles. Entonces, fíjense que acá me agranda los píxeles, me respeta todo digamos, me respeta la grilla, funciona todo perfecto. O sea, yo puedo hacer mi juego en pixel art en una resolución nativa baja, meter cantidad de efectos y cosas, y si alguien lo juega en 4K,
no va a estar rendereando innecesariamente en 4K, simplemente se va a estar escalando el juego ya rendereado. Sí, entonces ese es el caso donde más tiene sentido usar el modo viewport. ¿Sí? Bien, básicamente eso sería los sistemas de escalado. Volviendo a nuestros soldaditos, en nuestro caso, y para la mayoría de los juegos que sean 2D, HD, vamos a querer usar modo viewport. Y en nuestro caso, como no tenemos sobrante de fondo ni nada, vamos a usar aspecto keep. Para la resolución, 1920 por 1080. Y para el testeo, lo que a ustedes les sirva, ¿sí? Puede ser la mitad. Sí, acá pueden poner cualquier número. La idea es que sea práctico para testear, tener la ventana, poder ver lo que pasa y que no nos tape todo el editor si estamos en un solo monitor. ¿Sí? En caso de tener varios no pasa nada. Bien, así que básicamente eso sería el tema de variantes de resolución.